presentación, por favor. Ya la ven, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, entonces ahora sí vamos a empezar la sesión de Derecho Constitucional, ¿no? Buenos días, estamos a 12 de marzo del 2025. Estamos en la sesión de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, mi correo electrónico cedillo.rosa914 @rosariocastellanos ciudaddemexico.gov.mx, ¿no? Esta es nuestra primera sesión. Les he comentado que debido a muchas cuestiones técnicas vamos a ir retrasados una semana. Es decir, ahorita aunque los calendarios suenen súper estrictos, ¿no? Sabemos nosotros que esta para nosotros va a ser nuestra primera semana, aunque debimos empezar el 3 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, en el módulo 1 vamos a revisar el concepto, clasificación y carácter político de la Constitución. Aquí es lo que un poco les decía, las fechas, ¿no? El módulo abrió el 3 y cerrará el 13 de marzo, no se asusten, ¿no? Vamos a ir desfasados una semana, pero nos vamos a tener que recuperar entre el módulo 2 y el módulo 3, ¿no? Entonces, vamos, o sea, en algún momento vamos a llegar a esto a tiempo, pero ahorita vamos un poquito retrasados, ¿vale? O sea, en este momento esto no le hagan caso, ¿no? Van a tener oportunidad de realizar el módulo 1 y el módulo 2 de manera simultánea, ¿va? El curso empezó el 3 de marzo y concluirá el 29 de abril. Eso sí lo tenemos que cumplir porque eso corresponde al bloque 1, ¿va? Les voy a compartir dos medios digitales de comunicación. Uno, pues es mi correo electrónico, ya les llegó un correo de bienvenida y yo soy una profesora muy molestona, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Les mando mensajes, si no se conectan, les mando mensajes dándoles recordatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso los hace que vayan más o menos avanzando en sus cursos y también les va marcando pues el ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, un medio de comunicación es el correo y el mensajero. Ahorita vamos a ver la plataforma. Les voy a compartir. Ya también ustedes vieron. Aquí voy a compartirles, ¿no? Espero que vean la plataforma en este momento. En la plataforma, ustedes tienen que acceder al curso de Derecho Constitucional. Y yo siempre lo que hago es estarles mandando mensajes, ¿no? Entonces aquí están los mensajes personalizados y les mando las sesiones o les mando información. Entonces el mensajero, este es un canal de comunicación súper rápido, súper ágil. Yo intento todos los días estar conectada, de 10 a 7 de la noche. Entonces si tienen una duda que no puede así esperar y es súper urgente, me pueden contactar vía mensajero y les voy a contestar casi simultáneamente. Entonces, una vía electrónica es el mensajero. Acá, pues me pueden mandar cualquier tipo de duda o pregunta, ¿vale? Bueno, esa es una. La otra, les comenté, es el canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. En ese canal de YouTube ustedes van a tener las sesiones grabadas. Voy a generar una carpeta, una lista de reproducción para la clase de Derecho Constitucional después de procesar esta sesión. Entonces aquí vamos a tener, aquí en mis playlists, pues ya voy a crear la de Derecho Constitucional Mexicano y aquí van a tener acceso a las grabaciones. Esas grabaciones se las voy a postear en plataforma también, o sea, no solo, o sea, pueden suscribirse directamente a mi canal, ahorita vemos dónde se suscriben, pero el video se los voy a colgar en donde. Aquí, en el foro de planeación, que ya tienen activo, ya aquí les di el comentario, entonces les voy a poner video de sesión sincrónica. Entonces,
aquí en el foro de planeación ustedes van a poder acceder al video y van a poder volver a revisar la clase, ¿va? Si no quieren revisarlo ahí, pues se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Entonces me buscan como @rosalvira_cedillo_villar_urc y este es mi canal, ¿vale? Entonces tenemos como, o sea, no hay pretextos de no vi la clase, ¿no? Ahora, a mis estudiantes, yo sé que o sea, algunos trabajan y algunos no van a poder conectarse todas las sesiones sincrónicas. Yo exhorto a que lo hagan, ¿no? Pero si en caso de que no puedan conectarse, ¿qué hago yo? Acá, yo en mis estadísticas, y no solamente en mis estadísticas, puedo ver cuántas veces vieron el video, ¿no? Y quién lo vio. O sea, puedo ver quién lo vio, cuántas veces lo vio, todo ese rollo, ¿no? Pero aparte de eso, de ver quién lo vio, cuántas veces vieron los videos y todo eso, ustedes pueden agregar comentarios acá, ¿no? Entonces, cuando mis estudiantes agregan de 2 a 3 comentarios en mis videos, ustedes pueden recuperar su asistencia. La condición es que no sea un comentario y sea, hola profesora, estoy feliz, ¿no? Sino sea un comentario donde ustedes digan, gracias por explicar el foro de reforzamiento, o no le había entendido en qué es lo que tenía que hacer en la actividad, gracias por compartir el material, ¿no? Auxiliar, esto me sirvió para solucionar rápido o realizar rápidamente mi tarea, ¿no? Ese tipo de comentarios sí son válidos y tienen que ser no solamente en la primera parte del video, sino en distintos momentos del video. ¿Esto qué quiere? O sea, ¿esto para qué? O sea, yo digo, a mí finalmente no me importa que ustedes comenten, ¿no? Yo no monetizo por los videos de YouTube. A mí lo que me importa es que hayan revisado los contenidos de la clase. Entonces, si por algún motivo no pueden asistir a clase, pueden recuperar su sesión sincrónica y su asistencia haciendo de 2 a 3 comentarios en el video. Y yo inmediatamente, cuando ustedes hagan un comentario, pues me voy a enterar, ¿no? O sea, el YouTube, inmediatamente cuando ustedes hacen un comentario, a mí me manda un correo y me dice, fulanito de tal comentó en tu canal, ¿no? Y yo, entonces le pues pongo una reacción o les contesto, ¿va? Entonces, también tienen el acceso al canal de YouTube y a las grabaciones, ¿va? Aquí va a estar la lista de reproducción, ¿va? Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a... Ya vimos los medios digitales, ¿no? Entonces ya no hay pretexto de... no vi la clase, ¿no? Antes de pasar a este incidente crítico, me gustaría ver una cosa de cómo navegar por la plataforma, ¿no? Ustedes pues tienen este curso, ¿no? Y aquí ya tienen los contenidos, tienen el contexto problemático, aquí tienen el problema prototípico y el incidente crítico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como estudiantes, si no funciona esto, mi recomendación es que lean el problema prototípico, ¿no? Y aquí en el problema prototípico ya nos dice, bueno, pues van a estudiar sobre derechos humanos, ¿no? Y nos cuenta un poquito la historia de los derechos humanos, cuándo surgieron, ¿no? Cuando fueron aprobados en 1948. Recuerden que está ligado, aunque los derechos humanos existen y son inalienables antes de la declaración, fueron reconocidos ya después de la fundación de Naciones Unidas en 1948. ¿Cuáles son los primeros que se aprobaron, ¿no? Cómo han evolucionado los derechos humanos, acá los universales, los derechos humanos universales inalienables, ¿no?
los indivisibles, los interdependientes, los progresivos. Si es de primera, de segunda, de tercera generación, ¿no? Actualmente dicen que ya vamos en la quinta generación. Y que son los derechos pues a toda esta vida cibernética, ¿no? Entonces, bueno, aquí les cuentan un poquito de historia en el contexto problemático. Entonces, aquí ya nos está diciendo, bueno, los derechos humanos son elementos importantes que tenemos que conocer dentro de nuestra materia de derecho constitucional. Entonces, bueno, ya lo leímos, ¿no? Supongamos. Ahora, hay otro elemento muy importante que es el incidente crítico. El incidente crítico es nuestra problemática concreta que vamos a reflexionar a lo largo del curso. O sea, esto quiere decir, ¿qué es lo que tengo que estarme preguntando en mi cabecita todo el curso? Y esto me va a ayudar a responder casi todos mis foros, ¿no? Y lo debo de conectar porque la Rosario Castellanos es una educación diferente y es una universidad diferente porque no se trata de que ustedes solamente lean contenidos, sino que los contenidos que leen los apliquen inmediatamente a problemas concretos, ¿vale? Ese es algo que nos distingue y que es distinto a cualquier otro proyecto educativo. Entonces, por eso es muy importante que siempre lean su incidente crítico, ¿no? Entonces, su incidente crítico les dice que ustedes viven en un estado democrático, en un estado de derecho, donde hay una constitución, ¿no? Una constitución escrita, ¿no? Y después les viene un caso, ¿no? Este es el caso y les dice, el 29 de mayo de 1983, María Dapeja Fernández despertó sobresaltada porque su esposo le había disparado en la espalda. Como resultado de la agresión quedó parapléjica. Demasiado asustada, regresó a su casa 2 semanas después, donde sufrió un segundo intento de asesinato de su marido. Esta vez trató de electrocutarla. Después de esto, María buscó asistencia jurídica, pero a pesar de la gran evidencia en contra de su marido, la justicia brasileña, ahí es importante que se sitúen en qué momento y en qué situación, aquí está diciendo la justicia brasileña, ¿dónde está? Demoró 19 años en detenerlo y encarcelar al marido. En 1998, dado el patrón de impunidad provocado por la falta de respuesta del sistema judicial de Brasil, el caso se presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Centro de Justicia y el Derecho CEGIL y el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos Humanos. Es posible presentar una petición individual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se vulneran derechos humanos consagrados en tratados latinoamericanos. Así le están haciendo una pregunta a ustedes, ¿no? Tienen que contestar si es posible o no es posible, investigar cómo se hace una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de México, en las violaciones de Atenco durante el gobierno de Peña Nieto y bueno, Fox en la presidencia, Peña Nieto en el Estado de México, se levantó un caso por violaciones a los derechos humanos de las mujeres que fueron violentadas y violadas por policías del Estado de México, de la Ciudad de México, y se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tardaron muchísimos años en demostrar y finalmente demostraron que pues el Estado había sido cómplice de una violación flagrante a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? No se puede llevar una petición de forma individual, pero sí puedes contactar con organizaciones que te asesoran y te permiten llevar una denuncia digamos colectiva, o sea, se organizan un conjunto de víctimas, en este caso como en el caso de Atenco, y se lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿acá qué pasó? Aquí dice, ¿quién presentó el caso? Pues el Centro por la Justicia y el Derecho, ¿no? O sea, ayudaron a nuestro caso, que es a María, a llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado brasileño
no había hecho nada, o se había demorado 19 años en impartir justicia cuando se había demostrado que había un homicidio, ¿no? Bueno, varios intentos de asesinato, mejor dicho. Entonces, y aquí les dicen, bueno, Karen es una mujer musulmana de 18 años, de recién ingreso a la universidad, dado que es una universidad pública y laica, tiene profesores que promueven las libertades individuales y la enseñanza independiente de los cultos religiosos, por lo que la obligan a quitarse el hijab. El hijab es lo que cubre su rostro, nada más dejando la cara, y también incluye como túnica, ¿no? El cual no solo es un vestuario para cubrir la cabeza, sino un símbolo de identidad fundamental que fundamenta y motiva cada una de tus respuestas. ¿Cómo argumentarías legalmente la violación de los derechos de Karen en la relación con la libertad religiosa y el principio de no discriminación, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cuáles podrían ser los posibles argumentos de la universidad para justificar la prohibición del hijab, ¿no? ¿Cómo podrían contrarrestar desde la perspectiva de los derechos humanos? ¿Qué medidas específicas podrían proponerse para que la universidad respete y promueva la diversidad cultural y religiosa de sus estudiantes, incluida la posibilidad de llevar el hijab? ¿Cuáles serían los pasos y procedimientos recomendados para que Karen lleve su caso a instancias internacionales en caso de que no obtenga protección a nivel nacional? Y aquí les dan algunos datos, ¿no? Entonces, estos son dos casos, el caso de María y el caso de Karen, que ustedes tienen que reflexionar. En el caso, el más cercano, obviamente es el caso de Karen, que es una musulmana que vive en México, donde pues ella tiene derecho a utilizar el hijab. Entonces, le dicen, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿ustedes qué harían? ¿No? Lo primero que tienen que hacer, o mi recomendación, es que visiten, hay un sitio que se llama Orden Jurídico Nacional. Este sitio, que se llama Orden Jurídico Nacional, ahorita lo abre el sistema, tiene todas las legislaciones, tanto internacionales como nacionales, como estatales y municipales. Lo voy a hacer un poco pequeñito para mostrarles la sección que quiero que revisen. Y dentro de estas secciones, acá viene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le voy a dar clic acá en la Constitución. Y ya, abrió, ¿no? Ahora sí la voy a amplificar para que la vean ustedes. Entonces, en esta sección viene la Constitución Política vigente, que es la primerita que tienen que revisar. Y después vienen todos los antecedentes históricos y constitucionales. Entonces aquí está súper bello este sitio, porque básicamente tiene todos los documentos constitucionales antes de la Constitución de 1907. Incluso vienen algunas modificaciones, ¿no? Que se dan, o como grandes modificaciones a esta Constitución de 1917, ¿no? Acá tienen el documento aprobado en 1917, el documento original. Y en la Constitución, pues ustedes la pueden descargar. O sea, aquí les aparece ya la Constitución. Entonces, para solucionar el problema de Karen, ¿no? Para que ustedes puedan fundamentar cómo podía defender Karen sus derechos, pues tienen que leer la primera parte, que es el título primero. Voy a ampliar un poquito. El título primero, ¿no? Que es sobre los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Entonces aquí les hablan sobre qué artículos hablan sobre la libertad religiosa, que en México se respeta la diversidad religiosa, se respeta la diversidad, nadie puede ser obligado a hacer algo que vaya en contra de sus principios, ¿no? E incluso en una escuela, como la educación impartida en México es laica y gratuita, pues lo que nos importa son los contenidos educativos, no, o sea, claro que en nuestras escuelas puede ir
una persona que sea judía ortodoxa, que sea musulmana, que sea cristiana, que sea de cualquier creencia, y eso no tiene por qué afectar su derecho a la educación, ¿no? Y eso está plasmado en los artículos principalmente del capítulo primero y del título primero de la Constitución. Entonces, el incidente crítico nos está invitando a leer lo primerito, nuestro capítulo primero, ¿no? Entonces yo les pediría que lo revisen con calma, y por eso era importante que lo checáramos, ¿vale? Bueno, ya les dije dónde están los videos, ya les dije más o menos cómo están las primeras partes, y ahora vámonos al módulo 1, ¿no? En el módulo 1 ustedes acá tienen el foro de presentación, donde ustedes básicamente se van a presentar, y ahí van a decir: hola, mi nombre, o sea, yo me voy a presentar ahorita, ¿no? Hola, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, voy a ser su docente durante este curso. Vivo en la delegación Coyoacán. A mí me gustan las relaciones internacionales porque permiten que los estudiantes y los docentes podamos aprender un conjunto de herramientas para defender nuestros derechos en diversos ámbitos, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, la materia de Derecho Constitucional es particularmente interesante para mí porque me permite conocer el marco jurídico nacional e internacional para, digamos, discutir o debatir, o en el caso necesario, defender los derechos humanos como ciudadano y de otras personas, ¿no? Entonces, me gusta bailar, pintar, viajar, me gusta escuchar música, disfruto mucho dando clases, ¿no? Y así. Entonces, y deseo que en este curso pues se lleven grandes aprendizajes, ¿no? Entonces, yo a ustedes ya me presenté con ustedes. Eso es lo que quiero que hagan en el foro de presentación, que ustedes se presenten con sus compañeros, que entre ustedes se lean y digan: ah, qué padre, mira, ya sé dónde vive Carla, ya sé a qué se dedica, ya sé qué le gusta, ya sé. Y tal vez en algún momento, ahorita no se vean, pero por ejemplo, ya con sus compañeros, que es la primera generación que está por salir, ya se conocen, ¿no? Se conocen, los hemos visto porque han ido a presentar sus tesis. Entonces dices, o sea, puedo establecer relaciones de comunicación cordiales con mis compañeros, ¿va? Entonces, para eso es el foro de presentación, ¿vale? En el foro de planeación ustedes van a encontrar ya posteado lo que les comentaba, ¿no? Aquí van a poder descargar, a ver si lo puedo abrir, ¿no? No me lo deja abrir, pero bueno, van a poder descargar su planeación del primer módulo, ¿no? Mis datos, a qué horas va a ser la reunión, bueno, mi horario docente, que es, ustedes les diga que me pueden contactar vía mensajero de 10 a 7, ¿no? La sesión, ¿no? De hoy, de qué va el incidente crítico, el estudio de caso, Karen, una síntesis, las preguntas que son importantes que ustedes se hagan a lo largo de este curso, de lo que se trata el módulo 1, sus temáticas, lo que tienen que hacer, ¿no? En el foro de dudas, foro de presentación, el foro integrador de aprendizaje, y esto les permite ir organizando su trabajo, ¿vale? Entonces, ahí está el foro de planeación. Me voy a regresar a antes del foro de planeación. Aquí está el foro de dudas, ¿no? Está aquí los contenidos nucleares y aquí está el foro integrador de aprendizaje. Este foro integrador de aprendizaje son dos actividades que ustedes van a realizar básicamente en este módulo 1. La presentación, que la acaban súper rápido, y el foro integrador de aprendizaje, ¿no? En este foro integrador de aprendizaje, pues lo que les pide básicamente es que ustedes empiecen, bueno, primero revisen los contenidos del módulo 1, con base en los contenidos del módulo 1, ustedes vean un video que se llama ¿Qué es una constitución? Que también ¿Qué es una constitución? Es el título del libro de Ferdinand Lassalle. Y
y que respondan estas 3 preguntas. No que respondan una, no que respondan 2, que respondan todas las preguntas planteadas en este inciso, ¿vale? Y que comenten a 2 de sus compañeros, ¿no? Los comentarios no son así como, hola, me caíste muy bien, está súper padre tu aportación, ¿no? En el ambiente digital eso es igual a decir, este tipo me está dando el avión, ¿no? Sino que realmente revisen lo que sus compañeros están aportando. Entonces digan, o sea, lo que tienen que demostrar es que, mira, Laura, me parece muy interesante lo que planteas, la forma en la que contestas o respondes, que es una constitución, tomando el concepto de Ferdinand Lassalle, es muy importante porque él define que una constitución es un pacto entre los factores reales de poder. A diferencia de esto, digamos, Miguel Carbonell, Yamile, ¿qué pasó? Sí, la idea es que nosotros tratamos que esta educación sea en positivo. ¿Qué quiere decir en positivo? Todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces, no se trata como de decir, está mal, está horrible, todo lo que estás mencionando, como lo dijo Yamile, ¿no? Que son críticas, sino aquí participamos de una crítica constructiva. Un pensamiento crítico, pero que sea constructivo. ¿Y eso qué quiere decir? No voy a dedicarme, está horrible, cosas así. Eso es una falta de respeto y tolerancia, ¿no? Sino que demostrar un pensamiento crítico, pero crítico respetuoso y crítico constructivo implica, leo lo que dice mi compañera, le comento lo que me parece que aporta para mi aprendizaje, o sea, aporta en positivo, y también le puedo decir, pero ¿qué crees, Laura? Yo leí otro a eso iba, ¿no? Según Miguel Carbonell, no solamente importa el pacto de los factores reales de poder, sino que también es de suma importancia que la Constitución esté planteada en un documento escrito, es decir, tenga materialidad formal. Esto ya es un comentario completamente diferente a decir, está mal, ¿no? No. Porque eso también se evalúa, ¿no? Se evalúa y a eso voy, a esta parte de los criterios de evaluación, ¿no? En mi caso, si ya hay algunos, hay estudiantes que hacen comentarios extensos a sus compañeros, pero son negativos. Entonces a veces me preguntan, ¿pero por qué saqué 60, profesora? No se trata que hagas un comentario y destruyas el argumento del otro, se trata que rescates lo que te aporta a tu aprendizaje y puedas nutrir el conocimiento de tus compañeros, ¿vale? Entonces, por eso significa que tu argumentación esté fundada y motivada. Pero aparte sea un pensamiento crítico, pero crítico en sentido positivo, ¿vale? Gracias por hacer este comentario, Yamile. Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? En este foro, estas son las 2 actividades que ustedes van a hacer. Bueno, ya acabamos toda esa parte. Ahora vamos a regresar a la presentación, ¿va? Ya tenemos claro cómo navegar en la plataforma. Ya sabemos cuál es el incidente crítico, ya sabemos que tenemos que preguntarnos todo el tiempo sobre el caso de María y de Carla, cómo es que las podemos defender en términos de los derechos humanos. Para eso necesitamos leer el capítulo 1 de la Constitución, para que nosotros mismos aprendamos a defender nuestros derechos humanos fundamentales, ¿vale?
Ya no tengo que decirles qué es el incidente crítico. Ahora vamos a cómo es que ustedes van a responder el foro integrador de aprendizaje, ¿no? En este foro integrador, pues tienen que ver el video, ya les dije el video de 6 minutos, de 5 minutos y poquito más, sobre qué es una constitución. Les dan varias definiciones de constitución. En sus propias palabras tienen que responder qué es una constitución y para qué sirve. O sea, ustedes creen que no sirve, o sea, ustedes dicen, bueno, la constitución no sirve de nada. Dice, bueno, si no sirve de nada, porque gracias a la constitución, pues tengo derecho a la educación, ¿no? Tengo derecho a que nadie me pueda meter a la cárcel sin que yo tenga una orden de arresto, ¿no? Entonces, yo siempre reto a mis estudiantes que me digan un acto en el que no estén regulados por la ley. Todos los actos que ustedes piensen, o sea, están regulados por la ley. Por ejemplo, que sus papás no los abandonen, que ustedes no pueden abandonar a sus hijos si tienen hijos, ¿no? Todos los actos que hagamos están regulados por la ley. Entonces, ustedes tienen que plantear de qué sirve tener una constitución, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con el incidente crítico? O sea, ustedes, para pensar en solucionar el caso de María o el caso de Karen, necesitarían leer la Constitución, ¿no? Es decir, conocer los derechos que están plasmados en ese documento es un documento formal. Entonces, si no lo tuvieran, si no existiera, pues qué problema tendrían, ¿no? Después, ¿qué estrategia utilizarías para que en el caso hipotético de Juan pueda gozar de derechos humanos a la educación y no ser discriminado? En el contenido van a ver otro caso que es el caso de Juan, ¿no? ¿Cómo le harían para que esta persona pudiera acceder a la educación sin recibir ningún tipo de discriminación, ¿no? Porque aunque el bullying se ha practicado en las escuelas y después también la discriminación, eso no quiere decir que es algo que se debería de normalizar, ¿no? Ninguna persona en México puede ser discriminada por cuestiones de raza, etnia, ¿no? Color de piel, situación económica o socioeconómica, ¿no? Si eso pasa, pues la persona que cometa el delito, así también sea menores de edad, puede ser sancionado, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo tienen que fundamentar. Y después tienen que responder la última pregunta: ¿qué elementos de la naturaleza jurídica y política de la Constitución Política de México identificas para resolver el caso hipotético del incidente crítico? El caso de Carla, ¿no? Con el hijab. ¿Qué artículos, con qué argumentos defenderías a Carla, ¿no? Y tienen ustedes que realizar 2 aportaciones. Yo siempre también les comento que aquí es muy importante que sigan una estructura, ¿no? O sea, no se trata solamente de, ya contesto y las preguntas, planteo la pregunta y la respuesta, ¿no? Vamos a entrar a mi Drive. Yo apenas unidad, a ver si aparecen recientes, ¿no? Bueno, no, es que he hecho muchas cosas. Aquí está el foro, ¿no? Les preparé ustedes ya llevaron escritura argumentativa, ¿no? Entonces saben que sus foros, todos los foros deben de ser respondidos haciendo uso de una estructura argumentativa. Entonces, lo que se espera es que su foro tenga una introducción y digan, el objetivo de esta participación es responder las siguientes preguntas. Todas las preguntas, ¿no?, que les plantean en el foro de aprendizaje, ¿no? Y después, en primera instancia, es importante reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a recibir educación y a la no discriminación, ¿no? En el caso de Juan. Después, en el desarrollo, ustedes tienen que plantear de forma sintética y con base en el incidente crítico, el video de qué es la Constitución y la identificación de los artículos que defienden, tanto el caso de Carla como el caso de Juan, digamos, y dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Y después acá ustedes deben plantear unas conclusiones donde tienen que decir qué es lo que aprendimos de este foro. O sea, al final yo qué me llevo,
O sea, ¿por qué fue importante revisar la Constitución? ¿Por qué fue importante pensar en el caso de Karen y pensar en el caso de Juan? ¿Cómo los voy a defender? ¿Con base en qué fundamento? ¿No? ¿En qué artículos? Porque es importante que nosotros conozcamos los derechos humanos, saber que los derechos humanos en el caso de México están reconocidos en el capítulo primero, ¿no? Eso qué importancia y qué relevancia tiene, ¿no? Eso es todo lo que tienen que reflexionar en este primer foro. Obviamente yo nada más les sugiero esta estructura, ¿no? Que lo hagan en forma argumentativa, porque así ustedes de forma clara dicen, mira, voy a responder estas preguntas en mi introducción. Efectivamente en mi desarrollo respondo las preguntas y en mi conclusión reflexiono qué aprendizajes yo me llevo, ¿va? Esa es la forma que yo les recomiendo en la que respondan este foro integrado de aprendizaje, ¿va? Bueno, y ahora sí, vámonos a revisar de manera rápida qué es lo que ustedes van a ver en este primer módulo, ¿no? ¿Para qué sirve este módulo? Bueno, este módulo tiene 8 temas. Tiene el tema 1, que es concepto y derecho constitucional, concepto del derecho y derecho constitucional, objeto de estudio del derecho constitucional, concepto de constitución, la constitución como elemento central de la organización política del Estado y la sociedad, qué es el poder constituyente y los poderes constituidos, el ordenamiento jurídico como elemento normativo del Estado, el sistema constitucional de los países sin constitución y el contenido de la Constitución, ¿no? Esos son todos los elementos que nosotros debemos contemplar y analizar en este primer módulo. Bueno, en este primer módulo, pues lo primerito es entender qué es el derecho, ¿no? El derecho es un conjunto sistemático y estructurado de normas. Y esas normas, en específico, se plasman de manera particular en el derecho constitucional, ¿no? O sea, nosotros tenemos que el derecho de los derechos es el derecho constitucional. ¿Y por qué el derecho de los derechos es el derecho constitucional? Porque la Constitución es la norma formal suprema que rige todas las relaciones de vida en un Estado-nación. O sea, México es un Estado-nación. Entonces, pues la Constitución nos dice es el elemento central de la organización política. ¿Qué quiere decir? Toda norma, todo derecho, todo lo que ustedes piensen está contemplado en esa Constitución, ¿no? O sea, decir, no es cierto, profesora. El hecho de que yo camine en vía pública no está contemplado en la Constitución, ¿no? Y tú dices, no, el hecho de que tú camines en una vía pública, o sea, que haya una vía pública construida en tu alcaldía por donde tú estás pasando, está contemplado en la Constitución. Porque la estructura orgánica de poder ejecutivo, legislativo, judicial, y después de que el ejecutivo pues tengas gobernadores y presidentes municipales que se elijan cada 3 años, ¿no? Y que esas personas tengan a su cargo las cuestiones de vialidades y la construcción de vialidades, está regulado, está contemplado en esa Constitución, ¿no? Claro, de manera específica tenemos leyes secundarias, pero toda esa organización que hace posible ese tipo de actos están contemplados de manera primigenia quiere decir primordial, sintética, en esa Constitución, ¿no? Entonces, por eso la Constitución es pues la norma fundamental, ¿no? O sea, imagínense qué pasaría si nosotros no tuviéramos el derecho al trabajo. Algunas personas pueden decir, no, pues es que en México somos súper explotados, pero el trabajar una jornada de 8 horas, donde tengas 1 hora para comer, tengas un día de descanso, ¿no? Y que ahora ya tengamos 12 días de vacaciones por ley, eso se encuentra también contemplado en la Constitución, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues primero conocer, pues, la Constitución, ¿no? Esta es una imagen de la Constitución de 1917, ¿no? En cada estado, pues la norma fundamental es la Constitución.
En caso de que los individuos o un grupo de individuos sienta que sus derechos fueron violentados y que no fueron respetados de manera fehaciente, de manera real, por, digamos, los organismos encargados de proteger estos. Así nosotros, por ejemplo, en el caso de Atenco, ¿no? Las víctimas de Atenco se tuvieron que organizar de manera colectiva y decir, pues mira, nosotros hemos acudido a todas las instancias de justicia de México y no nos han impartido justicia, no han tomado nuestro caso. En ese caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó su caso y dijo que efectivamente el Estado mexicano había sido cómplice y se habían cometido violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? O sea, se habían cometido actos de abuso tanto físico, psicológico, sexual, y también abuso de autoridad, ¿no? Porque las personas que realizaron estas violaciones pues fueron policías, ¿no? Policías que a su vez fueron mandados por la orden, se giró desde tanto el secretario de Seguridad del Estado de México como del ataque, digamos, o sea, de decir, vayan ustedes policías digamos, a combatir esta manifestación, que en este caso fue la manifestación de Atenco. Mike, ¿qué pasó? Gustavo Díaz Ordaz. Sí, o sea, ahí hay dos cuestiones, ¿no? O sea, una es que puedes mandar a que o sea, no, o sea, la autoridad, cuando se hace una marcha, cuando se hace una manifestación, pues se les manda a contener, ¿no? A la fuerza pública. O sea, una cosa es que las personas contengan, ¿no? La manifestación. Y otra es que las personas, los policías, se excedan en su función de seguridad, ¿no? Excederse en esa función quiere decir que ya están cometiendo situaciones de abuso. En específico, por ejemplo, no se pudo corroborar en este caso la orden o sea, el gobernador, en este caso Peña Nieto, dio la orden de contener esta manifestación. Sin embargo, donde sí hubo sanción, o al menos una denuncia pública de que esto había ocurrido, es que la persona encargada de seguridad distribuyó condones a sus cuadros policiales, ¿no? O sea, la orden no solamente fue contener la manifestación, ¿no? Sino también al darles condones se les estaba diciendo que podía haber violaciones, ¿no? Esto sí ya fue una orden constante y esto se demostró. Entonces, si bien no podemos decir, o sea, lo que pasó en la parte del gobernador y la persona de seguridad, cuando digamos, la jerarquía va bajando y se les distribuyen, por ejemplo, condones a los policías y estos llevan actos de violación, es una situación de abuso de poder, porque ya no estaban cuidando la seguridad ni salvaguardando la seguridad de las personas que no participaban en la manifestación, sino que era un acto que tenía dolo, ¿no? O sea, que la intención era dañar a la personalidad jurídica de las víctimas, en este caso las mujeres que fueron violentadas y abusadas, ¿no? Entonces por eso ahí es donde por eso llega el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, así es como vamos a ir avanzando con los demás casos, ¿no? Ahora, el concepto de derecho y derecho constitucional, ¿no? Entonces, el derecho es una palabra que significa obedecer la ley o el camino correcto, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo, si obedezco la ley,
pues mi obligación es darles clase todos los miércoles, clase sincrónica, ¿no? De 1 a 2:30. Y aunque ustedes no lo crean, esa es una obligación que está, o sea, al ser docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, yo tengo la obligación de dar clase, ¿no? Y también los estudiantes tienen la obligación de asistir y atender su clase, ¿vale? Entonces, ese es el camino correcto, ¿no? Hacer los pasos que marca la ley. Eso significa derecho. Ahora, derecho constitucional, ¿no? Pues engloba todo lo que significa, o sea, todos los actos normativos, pero normativos formales, porque hay derecho basado en la costumbre, ¿no? Los pueblos indígenas, por ejemplo, pues se regulan por la inveterata consuetudo, ¿no? Que significa la costumbre. Entonces la costumbre se puede convertir en derecho. Por ejemplo, nadie me obliga a, en algunos pueblos y comunidades indígenas, a tener respeto por el consejo de ancianos, ¿no? Los adultos que les llaman los adultos mayores sabios, ¿no? Pero, digamos que, pues todas esa forma de hablarle con respeto, ¿no? Es algo que está mandado por la costumbre, ¿no? También, por ejemplo, no todas las leyes están, bueno, no todas las cosas que hago en la vida cotidiana, aunque estén reguladas en términos de que debo tener respeto, están así marcados, así casi con detalle, ¿no? Por ejemplo, saludar, ser una persona educada, ¿no? La parte de lo que llaman buenas costumbres, ¿no? Todo eso que nosotros realizamos de forma cotidiana, yo siempre les digo a todos mis estudiantes, decir hola, sonreír y gracias, ¿no? O sea, no está marcado en ninguna ley, ¿no? Pero son todas las normas de costumbre y respeto y de convivencia que son muy importantes para vivir en sociedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos cosas de las normas que no están escritas en sangre, ¿no? Pero, sin embargo, facilitan la vida en sociedad. Y después también tenemos todas estas normas que están explícitamente marcadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, todo lo que está marcado de forma objetiva, o sea, está escrito en la Constitución, pues es un derecho constitucional formal, ¿no? Y también está el derecho subjetivo, ¿no? Es la norma que permite o prohíbe, es la posibilidad de hacer o no hacer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una interpretación literal de la ley, ¿no? Por ejemplo, en México nadie puede quitarle la vida a otra persona, ¿no? Por cuenta propia, ¿no? Entonces, pues eso es un delito y eso está específicamente prohibido. Es una prohibición que está contemplada en la Constitución y también en el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México y el federal, ¿no? Pero aunque eso esté establecido, ¿no? De manera en la ley, también da cuenta de un hacer y no hacer, ¿no? ¿Qué pasa si una persona le quita la vida a otra persona, ¿no? Con su mano propia, pues va a recibir un castigo sancionado y entonces se les dé una condena o una pena, ¿no? Entonces ahí nosotros siempre que los seres humanos nos encontramos con la posibilidad de un hacer o un no hacer. ¿Eso qué quiere decir? O nos guiamos por la ley o infringimos la ley, ¿va? Ahora, existen diferentes ramas del derecho. Aquí hay solamente algunas, ¿no? Derecho civil, derecho laboral, derecho constitucional, derecho mercantil, derecho fiscal, derecho en el parte de derechos civiles, derecho de la familia, ¿no? Hay muchísimas ramas del derecho, ¿no? Solamente menciono algunas. ¿Y por qué existen todas esas ramas? Porque pues ya existen leyes secundarias después de la Constitución que regulan esos pequeños actos, ¿no? Si quiero, por ejemplo, hablar del derecho civil,
pues me voy a ir al Código Civil Federal y al Código de Procedimientos Civiles si quiero llevar a cabo cualquier acto, sea una compraventa, sea por ejemplo un matrimonio, sea una separación de bienes o divorcio, o por ejemplo, todo eso está regulado en el derecho civil, ¿no? El derecho laboral, bueno, si voy a trabajar por honorarios, si voy a trabajar con un contrato, ¿no? Y si va a ser un contrato temporal, si va a ser un contrato mensual, si va a ser un contrato de 3 meses, si va a ser un contrato por tiempo indefinido. En el caso de que haya un contrato, pues que yo trabaje 8 horas, que tenga mis 12 días de vacaciones, al menos un día de descanso, ¿no? Que tenga pues un momento del día en el cual pueda comer mis alimentos, ¿no? Todo eso está regulado por el derecho laboral. El derecho constitucional, pues básicamente se refiere a todo lo que está establecido en la Constitución. Y no solamente en la Constitución, porque también se hace derecho constitucional en la Suprema Corte de Justicia. Y en la Suprema Corte de Justicia se analizan los casos en los cuales se puede apegar o no a la Constitución un conjunto tanto de actos o de sanciones. Y ahí se dan una cosa que se llaman algunos, no son precedentes, ¿no? Sino que se lleva un libro de actas y por ejemplo dicen, bueno, tenemos el caso del gobernador tal, ¿no? Que tal vez hizo que se construyera, mandó, ¿no? En extralimitación de sus funciones, que se construyera un edificio en una reserva natural, ¿no? Entonces, ¿esto está con apego a derecho o no está con apego a derecho? Entonces llegan al acuerdo en el cual dicen, no, pues es que cometió un delito porque es una reserva ecológica y entonces acá no se puede construir un bien inmueble, ¿no? Entonces, todos estos pequeños, ese diario de debates que se va registrando, o sea, si llegan a un acuerdo que siempre que las personas hay una construcción en una área de reserva natural es inmueble, se debe derribar. Y digamos hay 5 tesis que todos los, digamos, los ministros emiten en el mismo sentido, eso se puede convertir en ley, ¿no? Si yo tengo 5 tesis que van en el mismo sentido, entonces ya sabemos los abogados que cuando haya una construcción de un buen inmueble en reserva natural y que se haya juzgado en el mismo sentido, pues entonces también se convierte en ley, ¿no? Necesitamos 5 sentencias en el mismo sentido y que sean emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por alguna de sus salas, ¿va? Entonces, bueno, también tenemos el derecho mercantil, que regula pues todos los actos de comercio. Aunque ustedes piensan que cuando ustedes van al banco, cuando ustedes van a un Oxxo, cuando ustedes van a comprar una tiendita, no están haciendo un acto de intercambio, pues están haciendo un acto comercial y ese acto comercial está regulado por el derecho mercantil, ¿no? Entonces, bueno, el derecho constitucional básicamente su objeto de estudio, ¿qué es? Pues la Constitución, ¿no? Y después esa Constitución, pues cómo se cumple efectivamente o si no se cumple, ¿no? Y saber, pues, debido a por qué es tan importante la Constitución, ¿no? O sea, por qué es que nosotros no podríamos entender nuestras vidas sin la existencia básicamente de esa Constitución, ¿no? Y, bueno, la Constitución fue establecida en una carta magna, ¿no? Una carta magna no quiere decir que tengamos una cartita, ¿no? No, sino fue un documento. En este caso, ese documento es una constitución pues escrita, ¿no? Y esa constitución normalmente no solamente deviene de que, o no solamente se escribe, sino que también viene de un pacto entre poderes, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes definiciones de constitución. La primera es la de Ferdinand Lassalle, donde dice que la constitución es un pacto entre los factores reales de poder, es decir, cuando se hizo la primera constitución, ¿no?
ustedes recordarán por sus clases de historia, pues que tenían el estado llano, ¿no? El estado es el tercer estado, y entonces estaba el monarca, estaban los legisladores por lo regular pertenecían a la nobleza, y después aquí aparecieron el tercer estado, que eran unas personas que se les empezó a llamar burguesía, ¿no? Entonces la burguesía eran las personas que eran los emprendedores de la época, de la ilustración. Entonces esos emprendedores llevaron a cabo empresas, y en esas empresas pues empezaron a contratar trabajadores, y pues estos burgueses acumularon riqueza, dijeron, a ver, ¿no? O sea, como que el pastel solamente está repartido en dos y nosotros queremos también una parte del pastel. Entonces, ahí, por eso Ferdinand Lassalle, inspirado en esta situación, dice, no es cierto, o sea, una constitución es el pacto entre las clases o entre los grupos que tienen poder, ¿no? Y él da por ejemplo, pues lo que ocurrió en la Ilustración, donde la monarquía pactó con la burguesía, entonces entran tres poderes fácticos dentro de la constitución. La primera constitución monárquica, ¿no? Que pasó en Inglaterra, donde participan la burguesía, la nobleza y el monarca, ¿va? Entonces, por eso dicen, bueno, o sea, en realidad, cuando nosotros estamos hablando de la Constitución, pues en la Constitución están plasmados los intereses de los empresarios, de los trabajadores, porque también, por ejemplo, si vamos al diario de debates de la Constitución de 1917, muchas cuestiones laborales. México es uno de los países que ya contemplaba desde 1917 los derechos laborales, del 123 constitucional del 27, es porque en ese Congreso de 1917, esa constituyente de Aguascalientes, participaron grupos sindicalizados electricistas que pugnaron por que deberían de aparecer ese tipo de leyes en nuestra constitución, no ser reconocidas esos derechos en nuestra constitución, y no fue casual, ¿no? Entonces también hubo un pacto en la constitución de Aguascalientes entre los factores reales de poder, ¿no? Las personas sindicalizadas, los campesinos, la clase política, los empresarios, y todo eso se plasmó en un documento escrito. Por eso es muy importante revisar la constituyente de Aguascalientes. Después, Viscaretti y Ruffia nos van a decir que pues una constitución es un complejo de normas jurídicas fundamentales escritas, es decir, Viscaretti y Ruffia solamente habla del documento escrito, ¿no? Y después Heller nos dice la constitución de un estado se equipara a su organización, es decir, lo que les comentaba, Heller va a decir no solamente es un documento, sino es un documento que regula la organización social, política y cultural de un territorio, ¿no? Entonces, después Agrebelsky nos dice, bueno, la función de la Constitución es configurar la forma en la que se organiza y se ejerce el poder político, ¿no? Por eso también, y también tiene razón, tenemos que hay una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y el ejecutivo pues tiene sus secretarías, todas las secretarías tienen funciones, el legislativo tiene como funciones, ¿no? También, y por ejemplo, nosotros vemos, o sea, es bueno, ¿cómo llegan los gobernadores a ser, los legisladores a ser legisladores? Dentro de sus gobiernos locales, estas personas representan intereses, ¿no? Entonces vas a defender a el Congreso, digamos, a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, pues esos intereses, ¿no? Y ustedes pueden ver en la división de partidos políticos y los intereses que defienden cada uno de los legisladores. Entonces, ahí también Zagrebelsky nos estaría diciendo, pues sí tienen razón, ¿no? La Constitución se encarga de estructurar, de organizar esa organización política social, ¿no? Bueno, entonces tenemos varias definiciones de Constitución. Entonces tenemos después también la Constitución en sentido formal y en sentido material. Pues en sentido formal y material pues es el documento, ¿no? Es la ley, son todo lo que está garantizado dentro de esa
ese documento, ¿no? Y tenemos algunas clasificaciones de constituciones, ¿no? Las constituciones pueden ser escrita o formal o codificada, que quiere decir que esté en papel, ¿no? O sea, en papelito. Después, la constitución no escrita, o sea, por ejemplo, en algunas comunidades casi ya no hay pueblos que no tengan una constitución escrita. La constitución formal, la constitución material, o sea, materiales que esté escrita, la constitución rígida o constitución flexible. La rígida es que es muy difícil que se modifique su constitución. Nosotros tenemos una constitución casi rígida porque necesitamos la mayoría de más del 60% para que se modifique más del 60% de los votos, ¿no? de ambas cámaras, diputados, senadores, para que se modifique nuestra constitución. Y de hecho, si nosotros quisiéramos hacer un cambio súper fuerte, no solamente tiene que ser votado en la Cámara de Diputados y Senadores federal, ¿no? Sino en cada uno de los estados, si se quiere aprobar o no aprobar esa reforma, ¿no? Entonces, nuestra constitución en México es una constitución rígida, ¿no? A diferencia de una constitución flexible, es decir, que admite enmiendas. El caso de, por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución donde admite enmiendas, aunque también es rígida, porque, o pétrea, como acá lo dicen, porque, por ejemplo, realmente su constitución no ha sido modificada, ¿no? O sea, pero la constitución de Estados Unidos son principios. Y entonces, como en el sistema jurídico anglosajón, tienes los principios, pero ellos tienen todas las leyes secundarias que regulan pues todos los actos, ¿no? Y ellos también tienen la figura del precedente. Entonces, bueno, es un sistema jurídico diferente, pero por ejemplo, realmente en su constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica, no ha sido modificada, a diferencia de nuestra constitución, que, o sea, es rígida, pero existe un mecanismo por el cual se puede reformar, ¿no? La constitución otorgada o la constitución pactada. La otorgada, por ejemplo, es como la constitución inglesa, ¿no? Donde el rey o el soberano otorga tanto a los legisladores como al tercer estado esa constitución, ¿no? A diferencia de la constitución mexicana que fue pactada, lo que les decía, tenemos un constituyente en Aguascalientes, diversos sectores sociales, diversos académicos participan en la discusión y en la redacción de cada uno de los artículos. Entonces hubo un pacto social. La constitución impuesta también puede ser una constitución donde pues una persona o el gobernante o un grupo de poder pues imponga su ley, ¿no? Entonces la constitución es un elemento fundamental de la organización de la vida social. O sea, sin una constitución pues no podemos pensar en que haya un estado-nación, ¿no? Nuestra constitución, pues la constitución vigente es la de 1917, ya les mencioné en el orden jurídico nacional. Esta ha sido modificada, no es la misma constitución de 1917. Si ustedes las compararan los documentos, verían que, por ejemplo, el capítulo 1 antes era titulado de las garantías individuales, ¿no? Pero después de la reforma del 2014 se cambia el título. Por ejemplo, esa fue una reforma que fue votada en todas las entidades federativas para que se hiciera, y se decidió que las garantías individuales compaginaban con la reforma en materia de derechos humanos. Entonces, para respetar todos estos derechos humanos, se pasa la reforma y se modifica el título de las garantías individuales. Ahora se conoce como de los derechos humanos y garantías individuales, ¿va? Bueno, tenemos el poder constituyente, ¿no? El poder constituyente ejerce de manera directa en relación con la soberanía que reside en el pueblo. Es decir, en última instancia, la soberanía reside en el pueblo. Pero antes del pueblo, o no antes, sino que las personas, para tener una mejor vida, ¿no? Vida pacífica, pues deciden someterse al poder del constituyente para, digamos, evitar que haya relaciones violentas, ¿no?
O sea, de que cada quien tome su justicia por propia mano, ¿no? Entonces acá tenemos la distinción entre entre el poder constituyente y poderes constituidos, ¿no? El poder crea un orden jurídico, ese orden jurídico pues es instituido, y cuando se crean ese orden jurídico, en este caso el orden jurídico nacional, pues se establecen todo el conjunto de organismos, estructuras administrativas y burocráticas a través de las cuales se ejerce el poder. Eso es un poder constituido, ¿no? El poder constituyente ocurrió cuando fue ese Congreso de Aguascalientes y la Constituyente de Aguascalientes, y se fue pactando artículo por artículo lo que iba a establecerse en esa Constitución, ¿no? Y después de, ya cuando entró en vigencia la Constitución, pues ya es un poder constituido, ¿no? Organizado como estaba o quedó establecido en la Constitución. Es un poder constituyente originario o un poder derivado, ¿no? El poder de reformar o todo lo que actualmente rige en nuestro país, pues ya es un poder derivado, ¿no? Pero el poder originario es lo que da origen al documento llamado Constitución. Bueno, la Constitución pues es la legislación máxima dentro de un Estado nacional, y esta definición de la Constitución como la norma suprema es una definición que la da Kelsen. Kelsen es un jurista, donde dice, por ejemplo, que toda norma jurídica debe de ser formal y debe ser escrita para que efectivamente sea respetada, ¿no? Entonces la Constitución debe ser formal, escrita, y aparte es nuestra norma suprema. Entonces acá hay algunos principios fundamentales. El principio de que la Constitución pues es inviolable, ¿no? La supremacía constitucional, pues la Constitución es nuestra norma suprema. La rigidez constitucional, que ya les explicaba, eso significa que hay un mecanismo a través del cual se puede reformar la Constitución, pero no es tan fácil, ¿no? Necesitas obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, Senadores, ¿no? En el ámbito federal y también en cada uno de los poderes legislativos de las entidades federativas, ¿no? Entonces eso, o sea, le da rigidez a nuestra Constitución, pero también una posibilidad de reforma. Entonces existen diferentes sistemas constitucionales en los países, ¿no? Y pues esta constitución política ya la vimos un poquito, ¿no? Tiene los principios fundamentales que rigen nuestro país, ¿no? Tiene un número de limitantes y facultades, aquí se llama derechos y obligaciones, ¿no? Establece, por ejemplo, derechos individuales, también establece la forma de organización política de nuestro país, y esta Constitución tiene 136 artículos distribuidos en 9 títulos, donde solamente el capítulo primero habla sobre los derechos humanos, ¿no? También se puede dividir en la Constitución dogmática y orgánica, ¿no? En dogmática es todos los principios, básicamente todos estos principios están en los primeros 29 artículos, donde se encuentran los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Y la orgánica es toda la estructura de cómo se divide el poder en nuestro país, cómo se divide y organiza el poder en nuestro país. Esto significa la parte dogmática, que significa de principios, ¿no? Y la parte orgánica de esa estructura, ¿no? Y bueno, pues esto es todo lo que ustedes deben de conocer, así lo mínimo en este primer módulo, ¿no? Ya vimos qué es derecho constitucional, qué es una constitución, los tipos de constitución. Incluso en esta última parte, pues revisamos de forma específica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, duda, aclaración, comentario? Va. ¿Qué pasó, Yamilet? Ok, bueno. Entonces, chicos, pues ya saben, nos tardamos un poquitito más porque
pues como que nos destanteamos un poco la semana pasada. Nos vamos a ver regularmente cada miércoles. Les pido por favor se registren en el Classroom. Ahorita yo espero que ya todo el mundo haya pasado asistencia con su nombre completo en el chat. Si no es el último minuto para hacerlo. Van a recibir un correo electrónico recordándoles la sesión del próximo miércoles. Ya tienen mis redes sociales básicamente. Y cualquier duda, comentario, o sea, ustedes no se limiten, ¿no? Me pueden contactar vía correo electrónico, vía mensajero, para cualquier situación relacionada con el curso de Derecho Constitucional Mexicano. Y vamos a tener estas sesiones cada 8 días en miércoles, ¿vale? Bueno, ok, Viridiana, dime, ¿qué pasó? Bueno, no se puede borrar los foros. Los únicos que borran foros son son los de sistemas, que nos borraron todos los foros que teníamos la semana pasada a todos los profesores. Ayer fue una locura. Pero sí puedes volver a postear tu participación y yo te califico la última aportación. De hecho, incluso esto es no solamente para Viridiana, ¿no? Ustedes pueden poner más de una aportación en su foro y siempre se va a quedar la calificación la última, ¿no? Esto porque pasa todo el tiempo, ¿no? Yo les califico, les pongo 60, pero ustedes dicen, profesora, o sea, yo quiero mejorar mi calificación. No hay problema, ustedes ponen una segunda participación, es reevaluada y si tiene una mejor estructura, una mejor argumentación, una mejor fundamentación, pues se sube la calificación. Entonces no te asustes, Viridiana. Conmigo, normalmente yo estoy revisando todos los foros y cuando aparezca una nueva aportación tuya, esa es la calificación que yo asigno a todas tus participaciones anteriores. ¿De qué? ¿Hay alguna otra duda, comentario? ¿Todo clarísimo? Alma. Bueno, entonces quedo a la espera de sus participaciones. Y, por ejemplo, hasta ayer no teníamos el foro de presentación, pero fui muy feliz cuando ya lo vi en la clase. Pues ahorita, en este momento, me pongo a activarlo, porque ayer todavía no se visualizaba el foro de presentación. ¿Va? Entonces, lo activo y ya pueden empezar a presentarse y a responder su foro de aprendizaje, ¿no? Integrador de aprendizaje, ¿vale? Dale, pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles de 1 a 2:30, ¿sale? Cuídense mucho, chicos. Trabajen mucho, ¿vale? Abrazos. Gracias, nos vemos, bye. Hasta luego. Copio el chat antes de que se vayan, ¿vale? Nos vemos.